Bueno, vamos a continuar con el direccionamiento ahora en la capa de internet, en la capa de red. En este caso sería el direccionamiento de red IPv4. IPv4, como yo les había comentado, es una dirección que está compuesta por 32 bits. Normalmente están divididos en grupos de 8 bits, es decir, 4 grupos de 8 bits o 4 octetos. Normalmente a partir de ahora voy a referirme a esos 8 bits como octetos. Entonces todas las direcciones IP siempre van a estar divididas por, o mejor dicho, van a estar agrupadas en octetos y van a ser 4 octetos. En este caso recuerden que es IP versión 4. Ok, normalmente, obviamente, a lo que estamos acostumbrados nosotros es a ver este tipo de formato: 192, 168, 10, 0 y diagonal un numerito. Aguántenme acá, ahorita les digo este numerito para qué sirve. Pero esta primera parte, estos 4 primeros grupos decimal, son las direcciones son los octetos, nada más que en formato decimal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Olvídense un poquito de esto, ahorita lo vemos. Entonces este 192 tengo que convertirlo a binario. Literalmente, aquí tengo que hacer la traducción o la conversión de decimal a binario. 168 a binario, 10 a binario. Ojo, aquí se ocupan los 8 octetos. Este punto decimal me indica que esta es la frontera entre octetos. Es decir, este 10 lo tengo que representar utilizando los 8 bits. Entonces, ¿qué va a pasar? Ocupo o represento mi número y todo lo demás lo relleno con ceros hasta que complete los 8 bits de mi octeto que tengo que ocupar o que tengo que representar. Igual acá, represento el 10, 1, 0, 1, 0. Pero normalmente, acuérdense, no se quedan nada más los 4 bits. Se tiene que utilizar los 8. Entonces, si ya no los ocupo, los relleno con ceros. Ahora bien, como les comentaba, las direcciones IP están agrupadas. Aquí dice que están en cuestiones o están agrupadas en forma jerárquica. Normalmente siempre van a tener una porción de red, una porción para indicar a qué grupo pertenece. En este caso, al grupo de direcciones se le conoce como dirección de red. No se confundan, ¿eh? La dirección de red siempre voy a hacer referencia a qué grupo pertenece esa dirección IP en específico. Y después viene una porción del host. Esa porción es la que me va a permitir determinar o para poder identificar el host. Normalmente todos los dispositivos en una misma red deben de tener una porción idéntica de red. Es decir, para que pertenezcas al grupo, esta parte, network portion, debe de ser la misma para todos los que pertenezcan a este grupo. Lo único que va a cambiar va a ser la porción de host. Ahora, ¿cómo sé cuál es la parte de red, cuál es la parte de host? Para eso necesito la máscara de subred. Ahorita al inicio le voy a decir nada más máscara de red, ya después les voy a explicar por qué es red y por qué es subred después. Entonces la máscara de red me va a ayudar a identificar la porción de red y la porción de host. ¿Cómo lo hace? Bueno, normalmente cuando ustedes configuran una computadora para que se conecte a internet, le tienen que asignar una IP. Y antes de que me digan, por es que yo no se la asigna solito. Sí, hay un dispositivo, apenas vamos a llegar ahí, que la asigna a los clientes. Pero bueno, normalmente estos datos son los que tienen que poner. Una dirección única para el host. Después una máscara de subred para que me permita identificar cuál es la parte de red y cuál es la parte de host. Y un gateway por default. Aquí aguánteme tantito, más adelante vamos a ver qué es el gateway. O también lo pueden encontrar como pasarela. Voy a ocupar indistintamente estos dos nombres, pero casi siempre voy a ir a decantarme por la palabra gateway. Ahora, regresando, ¿cómo le hago para identificar cuál va a ser la porción de red y cuál va a ser la porción de host? Muy fácil. Primero tengo que convertir mi dirección de red a binario.
Hasta ahí no tengo problema. Y después tengo que convertir la máscara de subred o la máscara de red a binario. Regresando, si recuerdan que aquí le tengo que poner ese dato. Bueno, ese dato siempre me lo dan. Entonces, esta máscara de red la tengo que convertir a binario también. Una vez que haya hecho eso, voy a hacer la operación AND. La operación lógica AND. Esta aquí ya no me voy a detener tanto, esa operación ustedes ya la han manejado. Entonces, ¿entre quién y quién? Entre el binario de la dirección IP y el binario de la máscara de subred. Al hacer esta operación, me va a salir, o el resultado, es la dirección de red. La dirección del grupo al cual pertenece mi dispositivo. En este caso es 192.168.10.0. Y esa es la forma de identificar. Entonces aquí ya puedo yo determinar o ya puedo yo decir que los tres primeros octetos son la dirección de red y el último octeto es la dirección de host. Tengan cuidado, esto no es siempre. Hasta ahorita, como vamos a verlo, se va a cumplir. Entonces, ahorita enfóquense en estas primeras máscaras. 255.00, 255.255.00, 255, 255, 255.0. Estas son las máscaras que se ocupan por default. Esto también lo puedo representar únicamente por la longitud del prefijo. Chihuahuas, ¿qué es eso? Bueno, es una forma de representar la máscara de red o máscara de subred en un formato reducido. Lo único que le voy a indicar es cuántos unos estoy utilizando para la máscara. Por ejemplo, primer bloque o primer fila, la longitud del prefijo es 8, entonces nada más voy a ocupar 8 bits 1. Ojo, acuérdense, lo que se cuenta son los unos, no los ceros, solamente los unos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. Todo lo demás es 0. Y también detalle, el conteo se empieza de izquierda a derecha. Entonces primero tengo que ir llenando los primeros octetos que tengo. Y normalmente siempre tiene que ir en esta notación acompañado de una diagonal o slash y el número que voy a indicar. Ahorita por favor nada más enfóquense en estos tres, no se preocupen por los demás, más adelante los vamos a ocupar. ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, siempre que asigne una dirección IP va a ser un grupo de direcciones, va a ser un bloque de direcciones, se le denomina. Ese bloque de direcciones siempre va a tener dos direcciones que no se van a ocupar. ¿Por qué? Porque va a haber una dirección de red, que va a ser la primerita, la que me va a indicar el grupo, aquí tengo el ejemplo, y una dirección de broadcast, en donde la parte de host va a estar en 1, todos son unos. Entonces acuérdense de esto, la dirección de red, la parte o la porción de host, todos van a ser ceros. La dirección de broadcast, la parte de host, todos van a ser unos. Y lo que queda en medio de ellas, de estas dos direcciones, son direcciones que puedo yo asignar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 192.168.10.1. Puedo irme 1.1, .2, hasta .254. Cuando llegue al 255, esa dirección ya no la voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque esa red se ocupa, perdón, esa dirección se ocupa para broadcast. Entonces, normalmente cuando ustedes le asignan una dirección o se la ponen o ya meten el dato directamente en su archivito de configuración o en su interfaz de configuración, eso se le llama asignación estática de dirección IP. En este caso, acuérdense, IP versión 4. Normalmente esto se hace para redes pequeñas o cuando tengo dispositivos como impresoras o servidores. Ahí siempre tienen que llevar una dirección IP estática. También puedo ocupar DHCP, más adelante lo vamos a ver, aquí sí me lo voy a saltar,
la explicación porque lo voy a ver un poquito más a fondo más adelante, pero a final de cuentas allí lo único que hace es asignarle una dirección IP en forma automática al host. Y bueno, derivado de esta parte de cómo asignar las direcciones, puedo hacer comunicación de tres tipos: unicast, broadcast o multicast. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. En este caso, para transmisión unicast, transmisión unicast es una comunicación 1 a 1. Usa la dirección destino del dispositivo destino como dirección de destino. Cuando arma su paquete, por ejemplo, en este caso el ejemplo está mandando imprimir. Cuando arma su paquete el host origen, en su cabecera le agrega la dirección IP destino. Entonces el dispositivo ya va a poder identificar, ya va a poder saber hacia dónde lo tiene que mandar. Aquí lo está ejemplificando. Origen 172.16.4.1 y destino 172.16.4.253. En cambio, la transmisión de broadcast es una transmisión de uno para todos. El mensaje se envía a todos dentro de una red de área local o dominio de broadcast. Si no lo han visto, lo vamos a ver cuando veamos Switch, pero ya deberían de haberlo visto. Normalmente el destino o la dirección destino IPv4 todos son unos, es decir, ocupan una dirección de este tipo: 255, 255, 255, 255. Entonces cuando me llega un paquete de este tipo, se lo envío a todos. Y en la transmisión multicast únicamente se envía de uno a un grupo seleccionado. Para eso hay grupos de direcciones especiales que son de la 224.000 a la 239.255.255.255. Estas direcciones están reservadas para multicast. Normalmente estas direcciones o este tipo de tráfico lo ocupan los protocolos de enrutamiento para intercambiar información de enrutamiento precisamente. Pero bueno, regresando. ¿Cómo se empieza a trabajar con la parte del direccionamiento? La primera parte que vamos a abordar hasta en este video va a ser únicamente para dirección con clase. Normalmente en 1981, como dice en la diapositiva, se fueron asignando o se genera el RFC 790 para asignar direcciones IP. Ojo, estas son las tres direcciones que se ocupan en red, no quiere decir que sean las únicas. En el siguiente diapositiva vemos todas. Pero bueno, hay clase A, clase B y clase C. Y por favor vean este detalle. La clase A es de 0000 hasta la 127.0000. Aquí va a haber un detalle, ahorita vamos a ver por qué. Y aquí está la máscara de red, en este caso es diagonal 8. Entonces tengo una máscara de red 255.0.0.0. Recuerden que se cuentan los unos nada más. En clase B, el rango es de 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0. Y en este caso la máscara de red es diagonal 16. Es decir, tengo la máscara 255.255.0.0. Se me pasaba. La clase A soporta redes muy grandes, para redes de hasta 16 millones de hosts. La clase B es para aproximadamente 65.000 direcciones de host. Y la clase C está diseñada para soportar redes pequeñas de hasta 254 hosts. En este caso el rango va desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.0. Y la máscara de red que están ocupando aquí es diagonal 24. Entonces en su formato decimal sería 255.255.255.0. Esto es lo que les comentaba. Estas son todos los bloques de direcciones que se manejan: A, B, C, D y E. En este caso, las que se ocupan en las redes normalmente es la dirección A, la dirección B, la dirección C. Ok. En este caso, el primer octeto, o mejor dicho, el primer octeto en decimal va a ir desde el 1 hasta la 127. Si se fijan, aquí ya no está tomando en cuenta la dirección 0, porque la dirección 0 no se puede tomar, o la dirección 0000 no se ocupa, o la dirección 0.0.0.1 no se va a ocupar, porque al tener ese tipo de direcciones estás indicando un grupo muy grande. Entonces las direcciones normalmente empiezan a partir de la 1. Ok.
Y normalmente vámonos a la columna 4. El primer octeto me indica la dirección de red, todos los demás son para host. Y lo que les comentaba, estas son las máscaras de subred. 128, 191. Va de la 128 hasta la 191. Y aquí los dos primeros octetos me indican red, los dos últimos me indican host. Y de 192 a 223, los tres primeros octetos me indican red y el último host. Y aquí me dice cuántas redes puedo manejar y cuántos hosts tendría cada red. Hay un detalle, el direccionamiento con clase desperdicia muchas direcciones. Hay una cuestión. Si se da una dirección con clase A, se da ese grupo, aunque no lo ocupen todas, los 16 millones de hosts, ya no lo puede ocupar alguien más. Porque acuérdense, una parte me va a indicar la parte de red y esa parte de red me va a indicar a qué grupo pertenece. Y esto es importante a la hora del direccionamiento. Imagínense esta parte del direccionamiento IPv4 como si en la parte de red o la dirección de red como si fuera a qué colonia perteneces. Y ya cada host fuera cada una de las casas a las cuales perteneces. Bueno, ahí este PEG es relativamente chico, pero los que hayan ido a Oaxaca, a Coatzacoalcos o demás, ya ven que hay zonas habitacionales o colonias muy muy grandes. Entonces es colonia tal y casa tal. Así es la forma de ubicarlo. Ahora imagínense que hubiera dos colonias con el mismo nombre. ¿Qué iba a pasar? Se iban a confundir, no iban a saber hacia dónde ir. Entonces una vez que esa dirección de red ya está ocupada, nadie más la puede ocupar. Entonces por eso presentan o introducen algo que se llama direccionamiento sin clase. Lo vamos a ver más en la siguiente clase. Aquí lo vamos a dejar hasta acá. Nada más me interesa algo que vamos a ver acá, muy muy importante. Hay bloques de direcciones privadas. Estos bloques de direcciones privadas, o en este caso cada clase, la clase A, la clase B, la clase C, tienen direcciones privadas. Estas direcciones privadas no se pueden enrutar. Esto es muy importante que lo recuerden. No se pueden enrutar. ¿Y eso qué pasa? Bueno, al no poderse enrutar no voy a poder acceder a internet directamente. ¿Sale? No voy a poder acceder a internet directamente. Entonces este tipo de direcciones no se pueden ocupar en internet. Se empezaron a utilizar a mediados de los 90 debido al que IPv4 se empezó a agotar y solamente se utilizan en redes internas, en redes de tipo LAN. Por eso todos los modems de Infiernitum, de Megacable, del que quieran me quieran y decir y demás, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, en el 90% de las ocasiones, va a tener una dirección de este tipo, 192, 168, algo. Porque puede ser de 192.168.00 hasta 192, 168, 255, 255. Estas son direcciones IP privadas. Para clase C, para clase B es 172.16 hasta la 172.31. Bueno, aquí hay un detallito. Olvídense de este de acá, está mal. Y el 10 también lo van a ocupar para la clase A. Para que esta dirección IP pueda salir a internet, tiene que traducirse a una dirección IP pública. Bueno, todas las demás direcciones que no entren en este rango se consideran direcciones IP públicas. Hay otras direcciones que no se pueden utilizar o que no se van a utilizar. Por ejemplo, la dirección de loopback, que es la dirección 127.00 a diagonal 8, o lo que nosotros usamos como 127.001. Si mandan un pin a 127.001, aunque su máquina no esté configurada o no tenga internet, les va a contestar porque ese es el loop local. ¿Sale? Es utilizada precisamente en un host para probar que la pila de protocolos TCP/IP esté operacional. También tengo direcciones de link local, que son las 169.254. Estas direcciones no se ocupan. Normalmente son conocidas como APIPA, Automatic Private IP Addressing, o direccionamiento IP privado automático.
Esta normalmente lo utilizan los clientes Windows cuando no encuentran el servidor de DHCP. Entonces siempre que vean, bueno, primero, si tienen configurado que su computadora o su máquina Windows tenga acceso o reconozca la dirección IP vía un servidor de DHCP y vean que se le asigna una dirección de este tipo, su servidor de DHCP no está funcionando o no hay conexión. Y también hay direcciones de este tipo, test.net 192.0.2.0 diagonal 24, que son utilizadas para enseñanza y el aprendizaje, para pruebas. Perdón, déjenme, se las muestro, no se ve. Este tipo de direcciones, este último bloque. ¿Sale? Estas direcciones no se pueden utilizar para direccionamiento. Tengan cuidado, hagan una listita de cómo van trabajando. Y bueno, la asignación de direcciones IP no es nada más a la buena de Dios. Hay una organización que se encarga de asignar los bloques de direcciones IP. Dependiendo de cada zona, se le asigna un bloque. Y ese bloque de direcciones ya pertenecen a cierta región. Y ya se le van asignando direcciones IP a los ISPs. Los ISPs son los proveedores de servicio de internet, como Telmex, como CableMás. Bueno, en Red 1, acá en México es Red 1. Ok, bueno, nada más déjenme mostrarles cómo se asignan una dirección IP o un bloque de direcciones IP. Bueno, entonces, como les comentaba, hay organizaciones encargadas de asignar IPs. Estos se conocen como RIR o registros regionales de internet. Estos son los más importantes. Por ahí falta... no, Asia Pacific. Sí está. ¿Cómo está esto? Bueno, para empezar, normalmente a cada RIR se le asigna un bloque de direcciones IP. Y de aquí, cada RIR va a ver, los ISPs van a empezar a solicitar bloques de direcciones para proporcionar su servicio de internet. Entonces, por ejemplo, aquí hay empresas muy grandes. En México es Red 1, como les comentaba, que pide un bloque de direcciones. Y ya de ahí hay empresas que les van solicitando bloques de direcciones. Por ejemplo, los mismos de Telmex, Megacable, ¿quién más? Axtel y demás van pidiendo direcciones IP y así van bajando hasta que llegan al usuario final. Entonces, ya para terminar esta parte, por favor, lo que sí necesito es que revisen, bueno, ¿dónde estás, lapicito? Revisen, hagan las operaciones de, esto sí no es tarea, pero por ejemplo, tengo una dirección 192.168.10.3 diagonal 24. ¿Qué va a pasar? Quiero que me indiquen cuál va a ser la de red, cuál va a ser la de broadcast y el rango de dónde a dónde va a ir. No, mejor no. Esto no lo hagan todavía. Les voy a pasar un librito de trabajo. Tengo uno, ya me acordé. Tengo un librito de trabajo, ya se los paso. Entonces ahorita lo único que quiero que hagan, o lo único que quiero que revisen, obviamente, bueno, va a ser esta parte. Y de aquí, ¿cómo es que llegan a estos valores? No es para entregar, pero sí necesito que lo entiendan. Si tienen dudas, avísenme. ¿Cómo es que saben que son 128 redes? ¿Cómo es que saben que son 16 millones 777.214 hosts por red? ¿Cómo es que saben que son 16.384 redes, 65.534? Y ya ahorita les subo el librito y les digo qué páginas son las que van a hacer para empezar a practicar el direccionamiento con clase. Vamos a ver más adelante el direccionamiento sin clase y lo que es subnetting, que es allí donde nos vamos a pelear un poquito más. ¿Sale? Nos vemos.